Hola queridos amigos, es un placer una vez más que podamos realizar juntos este estudio de la escuela sabática como en las semanas anteriores. Antes de abrir la palabra de Dios en esta ocasión, te invito una vez más a realizar una oración allí donde te encuentras. Padre maravilloso que estás en el cielo, una vez más te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de adorarte y de servirte a través de este estudio de la lección de escuela sabática. Te invitamos a que nos acompañes durante este momento de reflexión y que el estudio de tu palabra pueda redundar en grandes bendiciones para todas las personas que dedican tiempo para ti. Acompáñanos en esta hora con la presencia de tu Espíritu Santo, porque todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya llegamos a la lección número 11 de este trimestre y en esta ocasión la lección se titula Las 7 últimas plagas. Estamos llegando a la parte final del libro del Apocalipsis. Nos hacen falta 2 lecciones para concluir nuestro estudio trimestral. Y en esta ocasión vamos a concentrar nuestro estudio en la parte final del capítulo 14 de Apocalipsis, el capítulo 15 de Apocalipsis y los capítulos 16 y 17 del mismo. Esta sección del Apocalipsis revelan ahora la reacción final de Dios frente a la crisis en el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Ya en las 2 lecciones anteriores estudiamos los planes finales de Satanás y sus aliados para destruir el pueblo de Dios. En la lección anterior estudiamos los planes de Dios a través de su pueblo para proclamar un último mensaje de amonestación y salvación a la humanidad en el tiempo del fin. Pero en esta ocasión es necesario estudiar cuál es la reacción final de Dios frente a una humanidad que se polariza y que toma decisiones espirituales. Y las 7 últimas plagas van a representar ese accionar de Dios frente a un mundo impenitente que ha decidido rechazarlo de manera definitiva. Lo primero que es necesario recalcar es que Apocalipsis capítulo 14 concluye estableciendo que después de que se termina de predicar el mensaje del tercer ángel, la cosecha está madura y es tiempo de la siega. Y entonces Dios termina de llamar a los últimos seres humanos que han aceptado su mensaje para que entren al pueblo de Dios. El mensaje de salir de en medio de ella, pueblo mío, se materializa en la siega final. Y ahora Dios termina de traer a esos obreros de la hora undécima a ocupar los puestos que quedaron vacíos en la iglesia de Dios por aquellos que a partir del zarandeo salieron y fueron desechados y que toman también las coronas que Dios ha preparado para ellos desde el principio del plan de salvación. Apocalipsis 15 presenta ahora un nuevo panorama. Apocalipsis 15 revela a un pueblo de Dios victorioso. Los 144,000 han obtenido la victoria sobre la imagen de la bestia y sobre la bestia. Además de eso, en vez de recibir la marca de la bestia, han recibido el sello de Dios. Y ahora llegan a la última fase de la historia de la humanidad, sabiendo que Dios y Cristo como su Salvador están de su parte. El Espíritu Santo como representante de Dios comienza a retirarse de la tierra, pero no se retira ni deja huérfanos en ningún momento al pueblo de Dios. Ese Espíritu Santo que los ha sellado ahora se encuentra morando en su corazón. Y Apocalipsis 15 presenta además un panorama de lo que ocurre para ese momento en el santuario celestial. El versículo 8 de Apocalipsis 15 dice: y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando se dedicó el templo de Salomón, ocurrió exactamente esta misma escena. Los sacerdotes fueron a ministrar, pero el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y no podían entrar los sacerdotes al templo a ministrar porque la gloria de Dios
lo impedía. Cuando San Juan utiliza esta misma figura que aparece en Crónicas, aquí en el Apocalipsis, está haciendo referencia entonces a que nadie podía entrar al templo, incluso nuestro sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Este tiempo revela que la intercesión de Cristo ha llegado a su fin y por ende el tiempo de gracia para la humanidad ha concluido. Cristo ha dejado de interceder por los seres humanos porque el último de los seres humanos ha tomado una decisión espiritual definitiva. No es Dios quien cierra el tiempo de gracia de manera arbitraria. Dios da oportunidad de misericordia para la humanidad. Y cuando el último ser humano toma la decisión definitiva de rechazar la misericordia de Dios, o en su defecto de aceptarla y permitirle al Espíritu Santo que selle su vida para la eternidad, en ese momento Cristo levanta sus manos en el cielo y dice: hecho está. Ahora la tierra queda dividida en dos grupos: los sellados para Dios, que aceptaron su misericordia, y aquellos que al rechazar la gracia salvadora de Dios recibieron la marca de la bestia, y ello les hace acreedores tristemente de la perdición eterna. Ocurre en este momento lo que dice Daniel capítulo 12 versículo 1. El gran príncipe se levanta en el cielo y ahora va a ocurrir un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra sin mezcla de misericordia. Este es al mismo tiempo una oportunidad de liberación del pueblo de Dios. Para entonces, Satanás y sus huestes están rodeando al pueblo de Dios y ahora Dios va a hacer un milagro de liberación de su pueblo, tal cual como ocurrió en la época de los egipcios. Dios se dispone con todo su poder para sacar victorioso a su pueblo en medio de la opresión y de la esclavitud del pecado. Pero tal cual como ocurrió en Egipto, Satanás se opone a la liberación definitiva del pueblo de Dios. La iglesia de Dios en la tierra es el único tropiezo u obstáculo que tiene Satanás para dominar por completo este planeta. Por eso ahora Satanás agiliza sus planes para exterminar al pueblo de Dios. ¿Qué va a ocurrir con la iglesia? ¿La iglesia acaso queda desamparada? Es el tiempo en el que va a ocurrir lo que los profetas del Antiguo Testamento llamaron la extraña obra de Dios. Dios, a través de Cristo como sumo sacerdote, ahora deja de interceder por la humanidad. Y es tiempo de que sus juicios caigan sin misericordia sobre aquellos que vez tras vez se rehusaron a aceptar dicha misericordia. Debo advertir que Dios no se place en que los seres humanos se pierdan. De hecho, el tiempo de gracia para la humanidad se ha extendido precisamente para que todos vayamos al arrepentimiento. Pero tal cual como ocurrió en la generación antediluviana, si la sociedad rechaza de manera obstinada la oportunidad de arrepentimiento y de salvación, va a haber un momento en el que los agentes divinos cerrarán la puerta de la misericordia para siempre. Dios lamentará eternamente, dice la sierva de Dios, lamentará eternamente la muerte y la perdición de millones de seres humanos que rehusaron acudir al arrepentimiento. Sin embargo, Dios habrá hecho todo lo que estuvo a su alcance para que ellos le hayan aceptado para siempre. Es por eso que en este momento ya no hay más oportunidad de misericordia. Los juicios destructores divinos van a empezar a caer sobre la humanidad. Y estos juicios, a diferencia de las 7 trompetas, ya no tienen como propósito que la humanidad acuda a Dios y se arrepienta, sino que tienen como único propósito evidenciar que la iglesia que Dios tiene en la tierra es una iglesia que va a salir misericordiosamente y por su poder de la opresión del pecado y de la esclavitud de Babilonia, de Satanás y de sus agentes acá. Tal cual como ocurrió en el antiguo Egipto,
Los impenitentes tendrán su corazón como Faraón, endurecido por el pecado. Y a pesar de las manifestaciones divinas, seguirán profiriendo maldiciones contra Dios y seguirán obstinados en la persecución al pueblo de Dios. Estas 7 postreras plagas revelan lo que hay en el corazón de esa última generación que se denomina religiosa, esa última generación que dice adorar a Dios, pero que en realidad su corazón está totalmente lejos del Dios del cielo. Lo que sale del corazón de esta generación impenitente es odio, sed de sangre y maledicencia. De ahí que la caída de las 7 plagas revela ante el universo que su adoración es una adoración falsa. Babilonia es desenmascarada a partir de las 7 postreras plagas. Y ahora el capítulo 16 y el capítulo 17 de Apocalipsis nos van a mostrar esas escenas finales retratadas en los juicios de Dios contra la humanidad perdida. Las primeras 4 plagas que aparecen en Apocalipsis 16, de acuerdo a la sierva de Dios en eventos de los últimos días, son plagas literales que afectan a la humanidad, pero inclusive aún no en todo su conjunto, porque toda la humanidad sería exterminada. La primera plaga aparece como una úlcera maligna que acaba con la vida de millones de personas. La plaga segunda y tercera es una plaga que convierte en sangre el agua del mar y el agua de los ríos. La plaga número 4 es una plaga que afecta al sol y hace que la temperatura de nuestro planeta se eleve de manera exagerada y terminen muriendo por olas de calor millones de seres humanos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Aquí es importante ratificar que el pueblo de Dios, que no ha sido resguardado de la ira de Satanás, porque Satanás le está persiguiendo, Satanás está tratando de destruirle, sí está siendo resguardado de la ira de Dios. El pueblo de Dios sellado no sufre los efectos de las 7 postreras plagas. Así que las personas que están muriendo por estas plagas son exclusivamente aquellos que obstinadamente rechazaron la gracia de Dios durante la oportunidad de salvación. La quinta plaga es una plaga especial porque se derrama sobre el trono de la bestia. Recuerden ustedes que el dragón le cede su trono, su autoridad y su poder a la bestia. Y esta bestia que implica un falso sistema de adoración, le dice a esas multitudes perdidas que siguen adorando a Dios, cuando en realidad ellas desconocen que su suerte eterna está definida y están perdidos. Esta bestia les promete protección a los perdidos de aquellos desastres naturales que aparentemente están azotando la humanidad por causas desconocidas. Pero ahora la quinta plaga se derrama sobre el trono de la bestia y el mundo entero se da cuenta de que la bestia no puede protegerse a sí misma de los desastres naturales. Y esta quinta plaga conduce consecuencialmente a la sexta plaga. El sexto ángel, dice Apocalipsis 16:12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes de Oriente. En Apocalipsis 17, las aguas sobre las cuales la ramera se sienta representan muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, es decir, el poder social, el poder político, el poder militar que respaldan a Babilonia, ahora de repente se deshace. Y esta escena de la sexta plaga evoca la invasión de los persas a el imperio babilonio. Dicen los historiadores del pasado, de manera especial Heródoto, que cuando los persas invadieron a Babilonia, estos creían que su fortaleza era inexpugnable. ¿Y cómo toman la ciudad de Babilonia entonces los persas? Desviando el gran río Éufrates
cuyo cauce ingresaba a la ciudad. Y por allí, por el cauce semiseco del río Éufrates, ingresaron los soldados persas y tomaron desprevenidos a los babilonios dentro de la ciudad, destruyendo el imperio babilónico. Esta sexta plaga entonces, que evoca la historia de la toma de Babilonia por parte de los persas, implica que el apoyo político, militar y de la sociedad civil que hasta ese momento tenía Babilonia, lo va a perder. El río Éufrates se seca y la humanidad entera dice, si Babilonia no es capaz de protegerse a sí misma, ¿cómo va a ser capaz de protegernos a nosotros? Ese falso apoyo pegado con babas que tenía Babilonia ahora se derrumba, y se derrumba para preparar el camino a los reyes del oriente. En la profecía, los reyes del oriente son Cristo y sus ejércitos que vienen a liberar al pueblo de Dios. En la historia de Israel, los reyes del oriente siempre le sirvieron de apoyo militar en contra de sus enemigos. Ahora que el pueblo de Dios está situado durante la sexta plaga, los reyes del oriente, pero en esta ocasión el mismo Cristo, vienen a liberar al pueblo de Dios oprimido en la tierra. Sin embargo, Babilonia, Satanás y sus secuaces no tiran la toalla en la sexta plaga, sino que a través del poder de los demonios convocan a los reyes de la tierra para una batalla final. Esta batalla final la llama el Apocalipsis como el Armagedón y representa el cumplimiento de la séptima y última plaga. Esta batalla de Armagedón implica la confrontación final del poder de Satanás con sus demonios y agentes en contra del poder de Dios. Millones de personas están esperando dentro del mundo que falsamente dice adorar a Dios, que Armagedón se suceda como una batalla militar en Oriente Medio. Sin embargo, si el contexto del Apocalipsis es un contexto simbólico y es un contexto espiritual, Armagedón no puede hacer referencia a una batalla física y militar entre potencias del Medio Oriente. Por el contrario, Armagedón como conflicto espiritual va a significar el último choque entre quienes adoran a la bestia y a su imagen y quienes obedecen los mandamientos de Dios y adoran por ende con su obediencia al Dios del cielo. Este Armagedón implica la derrota definitiva de Satanás y sus aliados en la tierra. Apocalipsis 16:19 dice: la gran ciudad, Babilonia, se dividió en tres partes, es decir, el apoyo que aparentemente tenían, ese acuerdo entre el dragón, la bestia y el falso profeta, se rompe. Esa ciudad se divide en tres partes porque su unión carece ahora de fuerza y terminan cada uno por separado. Dice la segunda parte del versículo: y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Y este capítulo termina diciendo: del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. La séptima plaga, queridos hermanos, concluye revelando que Dios y su ejército le dan la victoria a la iglesia de Dios en la tierra sobre Satanás y Babilonia. Pero además revelan que aquellos que nunca aceptaron la misericordia de Dios siguen con su corazón endurecido, blasfemando contra Dios. Este final del gran conflicto en la tierra indica de antemano que Dios es victorioso y ganador. Y Dios desea que tú, como miembro de su pueblo, participes de su victoria para vida eterna. La invitación de la lección de esta semana, querido hermano, querido amigo, es que tú no recibas las plagas de Dios, sino que por el contrario, el sello de Dios sea la garantía de la vida eterna para ti y para mí. Ven a los brazos del Señor. Que Dios te bendiga.